Yo voy a desarrollar el trazo de la parte delantera de la camisa. Iniciamos del punto A. Tenemos un ángulo recto que está formado por una línea horizontal y una línea vertical. En este punto está el ángulo de 90 grados. Este ángulo es importante que esté bien trazado para poder lograr un buen resultado. En este ángulo fijamos el punto A, como lo estoy indicando acá. Del punto A bajamos al punto B la medida del alto de escote, que en este caso es 8.6 centímetros. De ese punto escuadramos, trazamos esta línea paralela a la línea del inicio, luego aplicamos nuevamente del punto A hacia el punto C la medida de sisa, tal como indico acá, de A a C alto de sisa, que en este caso es de 23 centímetros. De ese punto escuadramos así. En esta línea se fija esta línea viene a ser la línea de pecho. Luego, del mismo punto A hacia abajo, aplicamos el talle de espalda, que es 46, y fijamos el punto D. De este punto también escuadramos de esta forma. O sea, la línea vertical nos sirve de apoyo para dar forma a las líneas paralelas que estamos trazando, ¿no? Del punto A aplicamos el largo total de la camisa, que en este caso es 70 centímetros. ¿Ya? Escuadramos esta línea, viene a ser la línea de basta o de ruedo, para recalcar los puntos que mencioné ayer. Acá tenemos la línea de la espalda, acá tenemos la línea del alto de escote, esta es la línea de pecho, acá tenemos la línea de cintura y acá tenemos la línea de basta o ruedo, que está también aproximadamente a la altura de la cadera. En este caso la línea de basta está un poquito más abajo que de la altura de cadera, está un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque la camisa es un poco más larga. Una vez que tenemos estas líneas paralelas, vamos a poder trabajar en estas, iniciando de la primera línea, que es la línea de la espalda. Como su nombre lo indica, acá vamos a colocar la medida de la espalda. Antes aplicamos el ancho del escote, que como ya acá lo están viendo, del punto A a F hemos aplicado el ancho de escote que tenemos acá en las medidas. En este caso es 7,6. De ese punto escuadramos así. Observen, apoyamos en la primera línea, en la línea de espalda, y escuadramos ahí. ¿Ya? Entonces estamos formando un rectángulo formado por el alto de escote y el ancho. Seguimos del mismo punto A hacia la izquierda, aplicamos el ancho de espalda, que en este caso es 21.5, y acá fijamos el punto G. De ese punto G escuadramos así y vamos a trazar una línea hacia abajo, ahí. O también en esta línea del pecho podemos aplicar la misma medida que hemos aplicado arriba, que es la medida del ancho de espalda, ¿ya? Y obtenemos de este punto H, que corta en la línea del pecho. Ahora, en esta línea, que es la línea ya que limita la sisa, aplicamos la medida de inclinación de hombro. Inclinación de hombro, que en este caso es 3. ¿Ya? Y ponemos, ¿qué punto es este? El punto I.
¿ya? Del punto G hacia el punto I, 3 centímetros, como lo estoy indicando acá. De G a I, 3 centímetros, que es inclinación de hombro. A este punto unimos con una diagonal el punto F con el punto I. Ahí, dando forma al hombro. Esta línea es la línea del hombro. Entonces acá seguimos describiendo que unimos el punto F con I, dando forma al hombro. Seguimos acá en la línea de pecho, aplicamos la medida del pecho, que en este caso es 24.5. Del punto C, en este sentido aplicamos la medida del pecho, que ya tenemos adaptada. Entonces, ¿qué podemos escribir acá? Del punto C, en este sentido, al punto, ¿qué punto sería acá? El punto H, I, J, acá, punto J. Aplicamos la medida del pecho. Y de ese punto, del punto J, escuadramos hacia abajo, hasta esta línea va a ir hasta la línea de basta. Si no nos alcanza la regla, podemos ampliar. Ahí. Es decir, la medida del pecho es igual a la medida de cadera en los varones. Ahora, ya tenemos esta línea que viene a ser el costado de la camisa. Ya tenemos esta línea que viene a ser la sisa, pero aún nos falta dar forma. Tenemos la línea del hombro. Tenemos la base para formar el escote. Tenemos un delantero. Bien, para aclarar este punto del delantero, acá en esta parte, en esta línea vertical, va a ir los botones y los ojales. En un lado ojales y en el otro los botones. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Y qué tenemos que hacer acá para lograr ese detalle? Aumentamos 2 centímetros para el cruce y 3 o más centímetros para dar la vuelta, para que este aumento que vamos a dar no quede simple. Es decir, en total acá estoy aumentando 5 centímetros, pero depende de qué acabado se le pueda dar, qué tipo de tela. Podemos darle hasta 6 centímetros, 7. Hay que ver si vamos a utilizar en esta pieza entre tela o vamos a utilizar la misma tela para darle refuerzo a esta pieza. Entonces, pero lo básico es ¿ya? 2 y 3, en total 5 centímetros a partir de la línea vertical, la línea principal, que de ahí parte el trazo, ¿no es cierto? Bien, entonces acá ya tenemos el aumento. Acá lo que podemos hacer ya es dar forma al escote.
Y para dar forma al escote, trazamos una diagonal en este sentido, miren. Unimos el punto A con una diagonal que pasa por el ángulo que se ha formado en el otro extremo. Y de este punto retrocedemos 3 centímetros por la diagonal, 3, y por ahí vamos a pasar una curva suave dando forma al escote. Ahí ya podemos dar forma en dos partes, moviendo la regla de tal manera que nos dé forma. Ya hemos dado forma al escote. Ahora esta línea lo tenemos que prolongar ligeramente hacia arriba, para que cuando esta pieza doblemos no quede en vacío, ligeramente hacia arriba. Luego ya cuando doblamos, planchamos, ya se corta lo que nos sobra, pero mejor es que sobre a que nos falte. Ahora vamos dando forma a la sisa. Para dar forma a la sisa, tomamos la medida que nos queda acá, ¿sí? Del punto I al punto H, y tomamos la tercera parte, en este caso es 20, la tercera parte aproximado es 6,5, ¿ya? Esos 6,5 o un tercio que es de esa medida lo aplicamos del punto H hacia arriba. Ahí está un tercio de esta medida, de esta distancia, ¿sí? Entonces, de ese punto podemos entrar 1 centímetro. Si queremos dar forma a la sisa un poquito más escotado, y por ahí pasamos una ligera curva, miren, ahí, y luego terminamos con una curva suave hacia el punto J, ¿sí? Ahora, si queremos dar un entalle en el costado, porque de por sí ya está dado forma al costado, pero si queremos dar un entalle, vamos a entrar en la línea de la cintura, vamos a entrar 1 centímetro, y por ahí vamos a trazar una leve curva con 4 centímetros hacia arriba recto, 4 centímetros hacia arriba de la línea de cintura, y unimos con el punto G con una leve curva, así. Ya, ahora hacia abajo, hacia la cadera, invertimos la regla y unimos hacia abajo dando forma a la cadera, de tal manera que nos queda así. Miriam presente. Gracias, Miriam. Ya, entonces acá estamos entrando 1 centímetro para dar forma a la cintura en la camisa. Ya nos queda así dado forma a la camisa. Ahora, si deseamos darle un toque acá en el costado, podemos hacerlo. En todo caso, podemos dejarlo así en recto. Pero si queremos darle forma acá curvada, podemos hacer lo siguiente. Tomamos 5 centímetros del costado hacia arriba. Este punto sería el punto K. Del punto K subimos 5 centímetros y hacia la derecha tomamos 7. Del punto K hacia arriba 5 y del punto K hacia la derecha 7. Y por ahí trazamos una leve curva, leve, en este sentido, siempre jugando con la regla, porque no nos va a dar
en una sola, con un solo trazo no vamos a obtener una curva, sino jugando con la regla, jugando con estos puntos. Y de esa manera tenemos ya formada la parte del costado, la parte de la basta de la camisa. Entonces la camisa queda dibujado, el delantero queda por acá, por esta curva la sisa, curva en el costado y en la basta por la curva que estoy indicando. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta para complementar el delantero? Como les hablé ayer, si desean hacer un bolsillo en la camisa, es importante hacerlo en este momento. El trazo del bolsillo se hace siempre en el molde para dibujar el punto donde se va a ubicar cuando ya deseamos colocar ese bolsillo, porque no podemos hacer el bolsillo y luego no sabemos en qué punto vamos a ubicarlo. Entonces es importante plasmar acá en el molde. Trabajamos de este punto H, tomamos medida hacia la derecha, hacia adelante, ¿ya? De 3 o 4 centímetros hacia la derecha. 3 o 4. Ya estoy dando, en este caso le estoy dando 4. De ese punto, a ver, ¿me siguen? De ese punto se escuadra así. ¿Ya? Y esa línea se prolonga hacia arriba. Hacia arriba. Este va a ser el punto inicial del bolsillo. Ahora, ¿qué podemos hacer para fijar la parte de la boca del bolsillo? De esta línea del pecho, medimos hacia arriba 3 o 4 centímetros. Eso depende de en qué punto deseamos ubicar esa pieza, ¿ya? Voy a ubicar, a ver, voy a darle 3 centímetros también hacia arriba. 3. Y por ese punto escuadro. Ahí. En este ángulo recto, voy a dar forma al bolsillo. Dependiendo de la talla y dependiendo de el estilo que desee darle al bolsillo, voy a darle medidas acá, tanto de ancho como de alto. ¿Ya? Yo le puedo dar 10 centímetros de ancho y 11 de largo o alto. Le puedo dar 11 centímetros de ancho y 12 de largo o alto. ¿Sí? Depende de cómo yo deseo darle el tamaño o las medidas a ese bolsillo. Entonces, aplico las medidas que deseo. Bueno, por ejemplo, le voy a poner 10 centímetros de ancho, 10 de ancho por 11 de alto. Y en este voy a dar forma. Tengo también ya el punto donde voy a ubicarlo cuando ya confeccione la camisa. Puedo darle forma a cada ángulo, le puedo dar una forma de triángulo, le puedo dar forma de una forma ovalada, pero siempre para que tenga ambos lados igual, es importante dar forma a un lado y luego ya el otro sale copiado. Entonces, si deseo darle la parte de abajo ovaladito, tomo, por ejemplo, 1,5 centímetros hacia arriba. Es un ejemplo, 1,5 hacia arriba
y 1.5 hacia la derecha, de ambos lados. Y por ese punto cojo una línea curva que me ayude a dar forma, a ver cuál me es más apropiada, y esa lo voy a utilizar para dar forma a el punto. Ahí. Y ya. De esa manera, a ver, ya tengo, acá les he dibujado un bolsillo ovalado a la parte inferior del mismo. Mañana hacemos la parte de la espalda de la camisa. Y gracias por participar en el experimento de hoy. El experimento de Kevin. Así comienza y va a ir mejorando.